Adentro llega en su tercera temporada. 2024. Mente, cuerpo y diversión. Ellas son Sonia y Penas. Acompáñanos en el viaje interno de autodescubrimiento al verdadero gozo de la vida. Bienvenidos, Tere. Bienvenida, Sonia, a su programa Desde Adentro. Mente, cuerpo Y diversión. Estamos muy contentas, ¿verdad, Tere? Estamos muy contentas porque seguimos en nuestro viaje itinerante. ¿Y hoy dónde andamos, Sonia? Hoy estamos en el Hotel Las Trojes en Aguascalientes. Estamos muy contentos. Estamos en un lugar muy especial donde nos dijeron, este es el lugar perfecto, lo elegimos para grabar este programa que va a estar muy interesante. Y bueno, le damos la bienvenida, estamos muy contentas de estar con Lorena Leos. Estoy aprendiendo cómo me habla Leos. Y está aquí con nosotros una invitada muy especial. Lorena Leos es psicóloga. Es especialista en adolescencia y ahorita nos estaba también platicando que actualmente estás cursando la especialidad de coaching parental por la Parent Brasil. Así es. Y veo varias cosas en tu currículum de Brasil, la Universidad Católica de Minas Gerais de Brasil, y le pregunto, oye, ¿por qué Brasil? Y me dijo, bueno, ¿por qué? ¿Viviste muchos años en Brasil? Viví 25 años allá. Wow. Considero como mi segunda patria. Sí. Allá tuve mi hija, allá estudié, allá me especialicé, empecé a trabajar y pues la mayor parte de mi experiencia en esta parte clínica la hice allá. ¿Y hablas portugués? Sí. Claro, con tantos años, pues bienvenida. Sí, Bienvenida, de verdad gracias. estamos muy agradecidas contigo porque vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos controversial, pero aparte que nos conviene, que nos compromete y nos conviene mucho a los adultos, ¿no? Y el tema de ahora, lo que vamos a hablar es adolescencia en la actualidad. Sí. Y bueno, pues es tu tema, es tu fuerte. Yo te quiero preguntar, ¿qué es la adolescencia? ¿Cómo podemos definir qué es la adolescencia? Mira, hay muchos conceptos que se tienen de la adolescencia, ¿no? Pero inclusive yo recibo a los papás y tienen un concepto un poco, no equivocado, pero sí a veces confuso, o sea, complejo, ¿no? Porque la adolescencia, ¿qué es? Es una etapa dentro del desarrollo humano en el que nosotros construimos la personalidad. Uh-huh. La primera parte, que es la primera infancia, lo que nosotros le llamamos dentro del enfoque psicoanalítico, que a mí me gusta mucho, de hecho, trabajo con él. Uh-huh. Son los primeros 40 años, la primera infancia, ¿no? Los primeros 40. Sí. Los primeros, o sea, se trata como hasta los 9, 10 años, ¿no? Uh-huh. Que es donde nosotros, desde la concepción hasta esa edad, es donde tenemos las bases. Todo lo que nos dan nuestros papás, todo lo que cimentamos, repercute en la adolescencia y en la vida adulta, ¿no? Entonces, los primeros 9 años son muy importantes. Son los más importantes. Lo que te va a formar. Exactamente. Incluso desde la gestación, ¿verdad? Se habla de los primeros 1000 días, que son de los más importantes, desde el momento de la gestación, o sea, desde ahí empieza ya tu proceso para cómo te vas a desarrollar aquí en este plano. Exacto, de tu construcción, ¿no? De lo que vas a hacer, de tu forma, ¿no? Por ejemplo, si te desearon tus papás, si te planearon, todo eso te impacta, o sea, viene contigo. Okay. Entonces, en la adolescencia lo que nosotros hacemos es confirmar. ¿Por qué nosotros en la adolescencia nos agarramos con muchos grupos, ¿no? Y decir, no, hoy yo quiero andar en un grupo, por ejemplo, de los emos, uh-huh, o ahora los grunge, y por ejemplo, otros movimientos, porque hay varios. Pero es donde nosotros empezamos a construir, dice, yo pruebo esto, me gustó, me quedo, no me gusta, me paso a otro, y así. Es la parte de nuestra vida en donde más socializamos, en donde conocemos muchísimas cosas y experimentamos, ¿no? Porque de alguna forma quieres como ver en dónde te sientes más cómodo, es como estar abriendo una puerta, abriendo otra y ver dónde realmente te sientes cómodo. ¿Tú crees que tiene que ver con que
el ser humano, por ende, busca socializar y busca encajar en algún grupo. ¿Tiene que ver con eso? Sí, de hecho nosotros somos seres sociables, ¿no? O sea, no conseguimos vivir aislados, o sea, solitos. Necesitamos el contacto con el otro. De hecho, una de las cosas que impactó mucho esa fase de la adolescencia es la pandemia, por el confinamiento. Claro. ¿Sabes? Yo recibo en la clínica a los chicos y sí, son chicos totalmente diferentes post pandemia. Y los papás también, o sea, traen una mentalidad así. Entonces, sí, en esa edad necesitamos estar siempre en contacto con alguien para ir construyendo, para tener como referencia, ¿no? Y ahí viene el proceso más importante, que es el del autoconocimiento. Sí, porque ahí es donde te reflejas a través del otro. Ajá, ahí es donde yo empiezo a percibirme, mis áreas de oportunidad y mis habilidades o virtudes, ¿no? Cómo me muevo, que es si soy enojón, si soy alegre, si soy explosivo, ¿no? Entonces, cómo me percibo y cómo me perciben los demás. Exactamente. La autopercepción, ahí es tan importante, fíjate. Y luego por eso conseguimos las amigas que conseguimos, ¿verdad? Bueno, vas cambiando, ¿no? Yo me recuerdo mucho de mi época, de esas épocas y de mi época de adolescencia, y definitivamente... Pero apenas fue ayer, Sonia. Sí, ¿verdad? No, definitivamente sí cambié muchísimo. Pues sí, es la madurez. Exactamente. Cambiamos el grupo, por ejemplo, yo estaba en grupos de teatro, luego me iba al deporte, luego me iba al baile, y empiezas a cambiar de ese tipo de contextos, o los estudiosos, o los que les gustaba la física y la química, y luego los que les gustaban los idiomas, y así vas cambiando de diferentes grupos. Oye, estuve el otro día con mi familia, con mi prima y mis sobrinos, y estábamos hablando precisamente de la época de la adolescencia, cómo eran nuestros hijos en la adolescencia. Y el más relajiento ahora resulta que ya es así como el gentleman, así todo muy propio, bien muy cumplido, súper bien portado, porque vivió la adolescencia intensamente, ¿no? Entonces, y a veces, no sé, resulta que tienes un hijo que es que está en la adolescencia y que es súper estudioso y después pasa los años y todo lo que no vive en la adolescencia, pues resulta que hay de cierto en eso. Resulta que si no vives esa adolescencia tal como esa parte de experimentar, ¿qué pasa con los años si no lo vives? ¿Qué pasa? Mira, hay límites, ¿no? Sí. Porque muchas veces la adolescencia es la fase de la rebeldía, de que voy a probarlo todo y lo quiero hacer todo. O sea, no hay freno. Sí. Nos dice la neurociencia que nosotros en la adolescencia, cerebralmente hablando, no tenemos la madurez suficiente. O sea, no hay corteza prefrontal. Sí, exactamente, la de las emociones, ¿no? Entonces, por eso decimos, somos en la adolescencia muy explosivos, o sea, de que lo quiero hacer, y lo hago. Todo intenso, ¿no? Sí, todo muy intenso. No consigo por esa parte del córtex prefrontal tener la madurez y hacer ese ejercicio que nosotros ya adultos, por la madurez, lo conseguimos hacer, ¿no? Claro. Es de, no, si hago esto, va a pasar esto, puede pasar aquello. Entonces ya me retraigo un poco. Pero en la adolescencia no pasa nada. Yo lo hago todo y ahí vamos. Entonces, si yo corres todos los riesgos. Exacto. Si yo la vivo de verdad de una manera muy intensa, hay riesgos. Yo me pongo en riesgo. Hay conductas de riesgo. Entonces ahí viene la responsabilidad de los papás. Nosotros como papás es observar a los hijos y decir, a ver, esto es normal, es aceptable de la etapa, de la edad, pero esto otro ya está pasándose un poquito. O sea, ahí están los límites, y ahí es donde jalo un poquito, ¿no? Porque hay muchos papás que dicen, no importa, es adolescente, está bien, que tome, que fume, ya fuma marihuana, o sea, no hay problema, ¿no? Que experimente, ¿no? El sexo a temprana edad, pero ahí después las consecuencias son un poquito más complicadas ya en la juventud. Porque ya te crea, yo creo que cuando lo haces a tan temprana edad por experimentar, pues corres el riesgo de que creas de que puedas crear ya una adicción, ¿no? Sí. Son como más vulnerables a las adicciones. Sí, los chicos sí. Sí, pero hoy, por ejemplo, una de las cosas que me llega mucho en el consultorio también es de, mi hijo está usando drogas. Okay. ¿Qué tipo de droga está usando su hijo? Marihuana. Y otros, pues es el cristal. Es un dato, por ejemplo, que aquí en Aguascalientes específicamente se consume mucho ese tipo de droga, ¿no? O sea, así como el suicidio, hablando de conductas de riesgo, es un índice muy alto en Aguascalientes. Tristemente. El consumo también del cristal, o sea, es alto.
Entonces, son cosas que nosotros como papás tenemos que estar así todo el tiempo, ¿no? Atentos, observando. Sí. Y bueno, y yendo justo a la parte, si somos seres humanos, somos seres sociales, ahí es donde tendríamos que estarnos haciendo las preguntas como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que esté sucediendo este tipo de conductas? Ahí es donde tendría que estar la conciencia, ¿no? la conciencia colectiva de qué es lo que estamos haciendo para orillar a que este tipo de conducta se vuelva tan común, tan cotidiano, y que no lo estemos identificando, Normalizando. exactamente, Normalizando, no es llegar a muy normalizarlo, no llegarnos, sino identificar realmente cuál es el trasfondo para que estemos haciendo este tipo, bueno, para que las personas de nuestro alrededor y los adolescentes estén haciendo este tipo de conductas. Entonces ahí creo que entra el tema de la concientización, sin verlo dramático ni nada, pero verlo en lo que es. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese es un dato y ese es un hecho real que está pasando hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos? Responsabilizarnos. ¿Cuáles serían como los casos o los problemas más comunes en los adolescentes? Pues vente a hacer acá tú la entrevista, ándale. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Ya preguntó Fer, para que se escuche, porque después no se escucha en el podcast. Los motivos más frecuentes de la búsqueda de los papás, o sea, que llevan a los chicos, y ahí curiosamente hoy los chicos están también buscando solitos, o sea, que llegan con la mamá y le dicen, necesito un psicólogo, o sea, quiero ir a terapia, ¿no? Porque hoy los chicos ya están más informados, no es como, bueno, en la época de mi adolescencia, Sí, que puede claro. ser un poquito como tú, Sí, ¿no? que fue ayer. Fue ayer. Nosotros no teníamos ese dato, o sea, no había tanto acceso a informaciones y tan rápidamente como hoy, ¿no? Sí, claro. Entonces, hoy en día a los chicos les hablan eso en las escuelas y dices, ¿qué puede hacer un psicólogo por ti? Ah, ok, entonces yo necesito uno. Entonces, ahí esa parte de la comprensión, ¿no? Y del soporte, que se empiezan a dar cuenta que pueden tener un soporte que no necesariamente, si no lo encuentran en los padres, bueno, pues que puede haber otros caminos. Exactamente, y es lo que yo le explico mucho a los chicos, porque a veces muchos van porque los llevan los papás y dicen así, él te va a ayudar o ella te va a ayudar, ok, pero no hablan, o sea, se quedan como, ok, no, ciertas cosas, ¿no? Y yo ahí es donde les explico. Lo que la terapia psicológica proporciona es esto, esto y esto. No dejes perder la oportunidad que estás teniendo, porque de verdad es una oportunidad. Muchos chicos necesitan el acceso, pero no lo tienen por la cuestión económica tal vez. Hoy en día los dispositivos, por ejemplo, de gobierno tienen mucho la atención psicológica, pero no es la frecuencia que se necesita como se debe. ¿Por qué? Por la demanda que tienen. Claro. La falta de demanda, ¿no? Sí, se vuelve prácticamente formarte en una fila inmensa y a ver hasta cuándo te toca. Atiendo hoy a un chico o una chica y de aquí a 2 meses vuelvo a tener otra sesión con él. Y esa parte de la frecuencia, exacto, no da resultado como debe dar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo me recuerdo también las escuelas para padres, ¿no? No sé si en la actualidad todavía lo den en las escuelas, pero te ayudan mucho y es un programa que te da la escuela gratuito. Yo me recuerdo que te lo daban gratuito, pero desgraciadamente cuando tienes esa oportunidad de tomarlo y además gratuito, muchos papás ni siquiera les interesa meterse, ¿no? No le dan la importancia. No le dan la importancia. Entonces, yo creo que también es mucho de estar viendo nosotros como papá o como dices tú, Bere, como sociedad, ver, responsabilizarnos y primero informarnos. Claro. Si somos una sociedad sin información, pues somos una sociedad ciega, o sea, no ves nada, no te das cuenta de las cosas y de la gravedad de las cosas. Y yo creo que este tema nos compete a todos. O sea, creo que como seres humanos tenemos que sensibilizarnos y ver que nuestra juventud tenemos que cada uno de nosotros informarnos e ir compartiendo, pues derramando toda la información para que cada vez haya más gente enterada de los servicios que hay gratuitos y ver de qué forma podemos ayudar o podemos comunicar o a lo mejor, por ejemplo, ahorita, ¿no? El podcast que estuvo padrísimo que Fer nos contactara contigo. Muchísimas gracias porque la verdad es un tema súper, súper valioso. Sí, yo siempre o sea, con personas que tengo la oportunidad de platicar sobre esos temas, yo me voy, ¿sabes? O sea, me encanta ese tipo de cosas. Hasta me dice mi esposa, es que te brillan los ojos cuando tú hablas sobre eso.
porque Sí. es que sí, de verdad me emociona. Sí. Y siento que tenemos una responsabilidad, como tú lo dices, no solamente como especialistas, sino como sujetos, o sea, como individuo que participa de una sociedad en sí, porque al final de cuentas somos seres biopsicosociales que necesitamos de estar integrados y no nada más en una área. ¿Sí? Exactamente. O sea, de todo, porque los chicos llegan, por ejemplo, y a veces me cuentan algo sobre los movimientos hablando de sexo y sexualidad, ¿no? Hoy en día eso está así como es muy bobo. Y ahí la sociedad, ¿cómo impacta en ellos? Ah, pues es que es moda. Yo no soy hetero, yo soy bi. Ok, ¿y tú cómo lo interpretas? O sea, ¿qué me hablas sobre eso? ¿No? Y es que llegan unos chicos a veces y dicen, es que es homosexual. ¿Qué información tienes sobre la sexualidad? Sí. ¿No? Sobre la homosexualidad. Muchos creen que es de que pues yo la quiero. Y la homosexualidad no se adquiere, no se hace, se nace. ¿No? Es un dato que tenemos científicamente Claro. hablando. Sí, claro. Entonces, es eso a veces que los chicos, porque fulanito me dice y tal, así. Otro, me preguntabas tú sobre los motivos o sea, los más frecuentes. Ansiedad. Yo te puedo decir que 99% de los casos que me llegan al consultorio, y he platicado con algunos colegas, los casos es de ansiedad generalizada. ¿Qué es lo que lleva a un chico a ser ansioso? Es multifactorial. O sea, no puedo decirte solamente una cosa. Un dato. El contexto familiar, la personalidad, la escuela, porque hoy está el contexto educativo también tiene muchas Aristas. muchas cosas, ¿no? Las redes sociales, o sea, la información que yo tengo abierta. Y a veces los papás estamos así como somos muy radicales, es de que te prohíbo todo o te abro todo. Y ahí yo tengo un chico ahí, estaba platicando ahorita ¿cómo se llama? Con Carlos. Le platicaba yo sobre eso, un chico de 15 años que yo tengo, que su mamá lo tiene castigado con el celular. Y ahí hay una situación muy peculiar que el chico está viviendo hoy y dices, es que, ¿qué hago? O sea, si es mi medio de comunicación. Sí, se siente completamente Entonces, aislado. Ni mucho ni poco. Hay que tener un equilibrio, como todo, que es lo ideal. A veces Pues, no lo conseguimos, pero justamente buscando ese equilibrio o buscando la forma en la que impactamos en ellos, yo pienso que todas las personas hacemos un impacto o tenemos una situación de que vas a impactar a las personas que tienes a tu alrededor y la forma en la que ellos están adquiriendo muchas de las conductas también es por cómo nosotros estamos siendo, cómo nos estamos comportando, porque en realidad tiene que ver más con lo que ellos ven, porque ellos van a aprender más de lo que ven que de lo que tú les digas. O sea, por más que le digas, chico, no, es que mira que esto, y nosotros por acá pues nos la pasamos haciendo otro tipo de conductas y nos vamos a hacer conductas irresponsables o que nos ponen en riesgo ya a nuestra edad adulta, que no está mal tomar riesgos porque la vida finalmente es un riesgo. Sin embargo, el estar pensando hacia dónde te va a llevar ese riesgo, si es tu plan, si es tu objetivo, y entonces ellos van a poder mamar eso, porque realmente yo creo que todo es el impacto que generas en el contexto en el que estás y en donde te pares, vas a generar un impacto. Entonces, ser consciente de cómo impactas en tu propia vida y en la vida de los demás en donde estás. Sí, claro. Y una de las cosas que yo creo muy importante es el contexto familiar, ¿sabes? Por eso la especialidad que yo te decía del coaching parental, ¿no? O sea, porque yo atiendo a los chicos y en la primera sesión que la diagnóstica, yo les digo, yo no trabajo sola. O sea, ustedes su parte, ellos la de ellos y yo la mía. Es un trabajo en equipo. Claro. Yo no puedo trabajar sola con los chicos porque si él sale de su contexto familiar, aquí yo le doy herramientas para que él pueda bajar su ansiedad, para que pueda afrontar una crisis, para que pueda autoconocerse. Autocontenerse también. Sí, y ahí después llega al contexto familiar donde los papás no tienen ningún cambio. Claro. Entonces él no consigue hacer los cambios. Claro, tú les estás enseñando, por ejemplo, contención emocional y llegan y la mamá no tiene ninguna contención o el papá, y entre ellos tienen una forma de relacionarse, porque no creo que sean malas personas, sin embargo, entre ellos tienen una forma de relacionarse que no es nada contributiva. No es saludable. No es saludable. Claro, es verdad. Y entonces yo les digo, a ver,
de tantas en tantas sesiones, yo le llamo a los papás, les doy una retroalimentación y digo, estamos trabajando estos temas, que fueron los que yo levanté en la primera sesión diagnóstica como hipótesis, entonces estamos trabajando igual. Y luego hay eventos que tienen, que son, o sea, no estaba contemplado, algo de repente que surge, ¿no? Sí. Ahí en emergencia. Entonces lo vamos trabajando también. Pero la mayoría de las cosas son 5 habilidades básicas que yo trabajo con los chicos ahí en el consultorio y es autoconocimiento, que es la base de todo, relaciones interpersonales, que tiene que ver con la socialización, o sea, cómo yo me socializo con el otro, cómo interactúo y tal. Otra es regulación de emociones, Wow. que eso los chicos hoy en día, esas generaciones, no la tienen. No lo gestionan. Oye, no he visto Es la el película de inmediatismo. Sí, es el Intensamente inmediatismo. 2, no la he ido a ver, pero, Yo tampoco, pero pero la la quiero primera... ¿Una película? Sí, la Sí. nueva de Intensamente, vienen nuevas emociones. De la adolescencia, ahora es la fase de la adolescencia. Exactamente. Está muy interesante. Justo, y Sí. justo por eso estamos hablando de Entonces, ese tema. O sea, recomendamos que vean esa película. entonces. energéticamente, todo, ahorita estamos hablando del tema. Y, sin embargo, fíjate que yo tengo ahí un punto de vista y me gustaría que me dieras el tuyo. Ellos hablan de nuevas emociones y hablan de la ansiedad, de la vergüenza, del aburrimiento, porque me acuerdo que decía boring, y el otro, no me acuerdo, la envidia. Eran nuevas, pero para mí estas no son emociones. Yo, en mi punto de vista, creo que más bien son sentimientos, porque una emoción es natural, o sea, es nata, es instantánea. Y creo que ya ahí, por ejemplo, el tener envidia, pues ya implica el que tú tengas un pensamiento y que tengas Que te lleva a, a una emoción. a un sentimiento, ya porque ya conjugas la emoción con un sentimiento, con un pensamiento y se vuelve un sentimiento. Para mí yo creo que son sentimientos, sin embargo, bueno, las llamaron emociones y está, bueno, en mi interesante punto de vista creo que ahí les doy un poquito, pero bueno, lo que puede pasar en la Puede ser adolescencia. de la dialéctica, por ejemplo, ¿no? Que viene en la tríade, ¿no? Y acá arriba es, imagínense ustedes un triángulo, así. Arriba viene el pensamiento que nos deriva a sentimientos o emociones, ¿no? Y que eso nos lleva a comportamientos o conductas, que es diferente, ¿no? Y así, tú creyendo o no, nos manejamos de esa manera. Sí. O sea, yo pienso algo, me genera algo positivo o negativo, y ahí después me comporto automáticamente así. Es lo que yo le enseño a los chicos cuando, por ejemplo, me dicen, es que mi papá, es que mi mamá no me entiende y por qué todo... A ver, vamos a pensar a los papás de manera diferente, ¿no? Porque los papás tampoco somos perfectos. Exacto. Entonces, si yo empiezo a pensar a papá diferente, automáticamente lo que me genera es diferente y ahí me comporto con él de manera diferente. Claro, es cuando estamos cambiando la estructura de la historia, lo que platicábamos ayer. No, bueno, ayer. Ayer tuvimos una conversación de eso, de las historias que nos contamos, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, ahí creo que es por eso, ¿no? Porque puede generarte un pensamiento, un sentimiento o una emoción. Entonces, va de ahí. Y así nos manejamos en cualquier ámbito. En cualquier ¿no? área, En cualquier área. así estamos. ¿Existiría la forma de saber qué cantidad de todas las personas que acuden por ansia es ¿Ansiedad? de papás separados o papás unidos? Ay, no queremos hacer esa estadística, porque entonces vamos a generar... Es un tema. Es un tema. Pues fíjate que ahorita le vamos a preguntar a... Yo creo que podría ser un poquito más la tendencia hacia papás separados, ¿no? Pues... Es que mira, muchas veces es existencial inclusive. O sea, no tiene nada que ver con la separación de los papás, con Así la como se pérdida manejan de un ellos. ente querido, por ejemplo. Porque eso ellos tal vez lo manejen bien y tienen herramientas internas y que digan, tranquilamente eso. Pero la parte existencial, que generalmente se da en la adolescencia, cuando tú empiezas a filosofar y decir, ¿de dónde soy? ¿Por qué? ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué esta familia? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a estudiar? Sí. Y es que eso te genera ansiedad. Sí. Entonces, hablando de las generaciones hoy, que son muy ansiosas, están allá en el futuro, ¿no? Son muy inmediatistas. Quiero esto, dame eso. Sí. Muchos papás se quejan, es decir, yo la condición económica la tengo. Otros, no la tengo. Entonces me causa mucho conflicto el que ellos a veces me digan, quiero un celular, el último, el iPhone 15 o 16.
A ver en cuál vamos. Así. Ajá. Entonces, o sea, y es que no me da, y yo le pido, quiero para un perfume, papá, ¿cuánto cuesta? 1,500. O sea, Y todavía se enojados. 3,500, ok. Empiezo yo a trabajar con los chicos en el consultorio, inclusive tengo mi pizarrón, ¿sabes? Porque hasta de cuestiones financieras hablamos. Y es muy interesante porque ellos se involucran de una manera, y a mí me gusta mucho trabajar con los adolescentes porque yo les digo, yo ya he tenido la oportunidad de trabajar en la docencia también, con chicos de secundaria, preparatoria y universitarios. Entonces, cuando yo veo que sus ojos así brillan y los abren así, dices, entendí. O sea, es eso, ¿no? Entonces ahí ellos se empiezan a involucrar de verdad y hacen cambios, empiezan a generar cambios. Y es cuando los papás llegan a la consulta y me dicen, ¿cómo que viene? ¿Qué hiciste? Sí, o sea, pues este niño se la pasan ahí encerrado en su cuarto y tal, y de repente ya es día de ir con psicóloga. O sea, sí, ¿no? ¡Qué padre! Sí, y así, y yo les digo, a veces a los papás llegan y hago la sesión diagnóstica y es que esa es la problemática y tal, pero no quiere venir. Y yo le digo, ok, denme 15 minutos con él o ella, 15 minutos nada más, tráiganlo, díganle que va a ser la última sesión y vamos. O sea, digo, no hago magia, pero tengo argumentos. No, pues sí haces magia. No, porque aparte ya ahorita que estábamos, antes de entrar al aire, le estaba yo preguntando qué hace, y bueno, sí hace magia, porque aparte deje que les digo que también hace lo que Sonia y yo hacemos, que son las barras de Access. ¿Cómo han ayudado las barras de Access en tu consulta? Híjole, esa es una experiencia también fantástica que tengo, y la verdad es que me ha complementado muy bien la terapia psicológica. No con todos los chicos lo trabajo, pero con la mayoría sí. Entonces yo combino las terapias. Cuando veo que ellos tienen mucha dificultad para verbalizar, para expresar sus sentimientos, sus emociones, o bajar su pensamiento, ¿no? Concretizarlo así. Entonces ahí digo, bueno, una sesión psicológica, una sesión de barra, y así. Y entonces empiezan a fluir. Claro. Y así, o sea, los papás es así de que se quedan, ¿pero qué es esto? Y ya ves que sí, claro, haces magia. Y entonces es una diferencia que tengo como psicóloga, porque no todas las psicólogas sí, trabajamos con la misma herramienta, ¿no? Pero yo la probé un día y yo dije, wow, yo quiero esto para mis pacientes. Y busqué, me certifiqué y la trabajo. Y tengo así relatos de casos geniales. Sí, geniales. Ay, qué valioso que nos lo digas, porque muchas personas son un poco incrédulas en cuestión de que no está supuestamente comprobado. Quizá evidencia científica, científica, exactamente. Sí. Entonces, el que tú lo digas, que sí funciona y que puedes combinar las dos cosas, es maravilloso. Y el que yo trabajo con una ciencia, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas la psicología es una ciencia que nos dice sobre el comportamiento del ser humano, y es comprobable, o sea, el desarrollo del ser humano y tal. Entonces, cuando yo la combino, que trabajo con lo de la energía, porque, o sea, es como muy específico, solamente unos puntos en la cabecita de los adolescentes y tal, niños, adultos, y es fantástico los cambios que tienen. Llegan, ahorita tengo, pues serían, o sea, son varios pacientes, pero ahorita tengo adultos y adolescentes que me relatan, o sea, me retroalimentan, y dicen, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te percibes? Y tal. Y ahí cuando yo les hago, por ejemplo, referencia de, ¿has observado esto y esto? Sí, no lo había pensado así. Sí, son las barras. O sea, es eso y tal, ¿no? Y ahí es un complemento, ¿por qué? Porque las barras hacen la parte energética y es inconsciente, o sea, quiera o no el paciente funciona, o sea, tiene un efecto, ¿no? Y ahí la parte psicológica es consciente. Claro, es ya poderlo verbalizar. Consciente lo inconsciente. Exacto, y entonces ahí viene la transformación. O sea, porque cuando yo lo saco, decía así como Freud, de mi inconsciente, que es como una estructura, pero no está localizada en alguna parte de tu cuerpo, o sea, yo saco ese contenido de ahí de lo inconsciente y lo llevo para lo consciente, entonces sé lo que estoy hablando, sé lo que estoy haciendo. Entonces lo saco, entonces ya no está ahí guardadito. Y lo vuelves ya parte de tu realidad, y es como tú estás creando tu vida día a día. Así es como puedes realmente estar creando. Ay, Lorena, pues es que, ¿sabes por qué haces magia? Yo creo, porque yo te percibo, porque te encanta lo que haces. Sí, claro. Luego se nota que te encanta lo que haces, y entonces de esa forma pues lo transmites de una forma muy sencilla. Me encanta poderlo compartir con todo nuestro público, pero también nos gustaría que nos dijeras, bueno, si quieres preguntarle algo. Yo le quiero preguntar acerca de la educación y los valores.
adolescentes. En los adolescentes ahorita. Es un concepto también, fíjate que a veces ellos están así como que medio... están confundidos en esa parte, porque yo trabajaba específicamente con un chico de 15 años, se separaron sus papás y ella está ahorita con otra pareja. Entonces, él tiene un hermano menor y él empieza a posicionarse como la figura paterna, porque es el mayor y tal, y la mamá coloca ahí en le delega ciertas responsabilidades, muchas veces inconscientemente, ¿no? De que ve a cuidar a tu hermanito porque está lleno así mientras yo me quedo platicando con una amiga o algo así, ¿no? Entonces, es de que observa y ayúdalo cuando se meta a bañar y tal, pues vamos delegando responsabilidades que a veces no nos damos cuenta. Y no les corresponde. Y ahí ellos van interiorizándolo de una manera y dices, pues ese papel es el que me corresponde. Yo tengo que educar a mi hermano, yo tengo que corregirlo. Y ahí es donde se empiezan a posicionar con la figura masculina, ¿no? Con la figura paterna. Y ahí es lo que yo les digo, o sea, los valores son una cosa, es lo que mamá y papá te dan y lo que vas a llevar para el resto de tu vida, ¿no? Sí. Es de que yo tengo que saludar a las personas independientemente de dónde está, buenos días, buenas noches, gracias, por favor y tal, ¿no? Sí. Esos serían como los valores. La educación es cuando yo pongo límites, o sea, porque tú puedes tener una educación para tus hijos, tú puedes tener otra, yo puedo tener otra. O sea, es diferente porque las familias, cuando la pareja se casa y son los pilares de la casa, son dos educaciones diferentes que se juntan y hacen la de ustedes. Claro. ¿Sí? Pero los valores pueden ser iguales, dependiendo de la sociedad en donde te desarrollas, dependiendo del país en donde vives, la cultura, ¿no? Que tiene que ver con esta parte del el contexto social, donde estás parado. Y bueno, y todos esos valores, toda esa educación también es parte del ejemplo que están dando los padres. Entonces, los que tendríamos que estar en la chamba personal y todo el tiempo siendo conscientes de lo que estamos haciendo con nuestra vida, pues seríamos nosotros, porque estamos impactando finalmente a todo el resto de las personas y más los que nos ven como ejemplo, ¿no? Los menores. Sí, a veces el otro día senté con una mamá y me dice, ay, pues es que ahora resulta que nosotros tenemos la culpa de todo. Pues bueno, mamá, no. Pero sí. No, pero sí. Sí, pero no. Lo que pasa es que tenemos una responsabilidad muy grande como papás, ¿no? O sea, a veces sí los planeamos, los deseamos, los quisimos y decimos, yo, o sea, con toda la conciencia, lo mejor que lo pueda yo hacer, voy a ser mamá. Pero a veces no lo planeamos y simplemente vino y por alguna razón, ¿no? Porque no es también por acaso de que yo tuve como hijos ese ser o este. Entonces, esa es otra y esa es otra historia, otro tema, ¿no? Ese puede ser otro tema de un programa, muy interesante, por cierto. Pero entonces es de, yo tengo que hacerlo lo mejor posible, porque sí de mí depende una base, que es un ser humano que de aquí a unos años va a estar en una sociedad en diferentes ámbitos, y ¿qué le voy a dejar yo? Yo le digo con palabras, levanta tu toalla que está mojada y no la dejes ahí en la cama. Recoge tu mochila y no la dejes en medio del cuarto. Tus zapatos así y ahí, ¿no? Y esa es parte de la educación. Pero lo que yo hago, como tú dices, eso impacta mucho más. Claro. Porque dice un dicho, lo que yo digo es, o sea, enseña, pero lo que yo hago arrastra. Claro. O sea, es de que, a ver, yo como mamá, yo me acuerdo mucho, de hecho, esa jovencita que está ahí es mía. Es mi adolescentita. Entonces, yo me acuerdo mucho con ella y eso me impactó demasiado. Yo estaba haciendo la universidad. Sí. Entonces, cuando yo me acuerdo que la iba a meter a bañar y ella no quería, y yo con la regadera abierta, y yo le decía, Lidia, entra, o sea, ya el agua está calientito, te puedes entrar. Y yo no entraba, y con los piquitos así, no tenía como unos 3 para 4 años, ¿no? Y no entraba. Y dice, pero ¿por qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el agua así? Y hasta que se agacha y con la manita desdobla una puntita que tenía el tapete, donde sales para poner los pies así, dobla una esquinita así, y ella no entraba. Y eso yo me acuerdo que, o sea, después yo reflexioné y que tú lo hacías. No lo hago. O sea, y a veces con el pie así, ¿no? Lo haces así, ni siquiera te percatas de eso. Claro, no lo haces consciente. Ajá. Y yo así de, Dios mío, estoy creando el monstruo. No, y así. Y ahí es donde uno, de verdad, o sea, si tú empiezas a poner atención en cómo lo haces y qué haces, o por qué lo haces y para qué lo haces, entonces dices, wow, o sea, ¿qué le estoy dejando? Claro. ¿No?
el cómo comemos, el cómo sentamos, el cómo nos manejamos. dirigimos. Sí, claro, o sea, con las personas, porque ellos todo lo aprenden. Claro. Claro. O a veces dices, oye, ¿por qué agredes a tus compañeritos de la escuela? Pues porque Sí. también probablemente, ay, perdón, le pegué al micrófono, probablemente no te has dado cuenta, pero tu actitud hacia los demás también es agresiva. Sí, cuando Claro. vas manejando y vas ahí, a ver, Muévete, animal. Cosas No, así, ¿no? Que a veces dices, no lo hacemos criaturita del consciente. Señor, pero vete a mucho. Sí, es verdad. Tuve la oportunidad de hacer hace algunos años un trabajo voluntario con chicos de bajos recursos. Ujú, Entonces les hablábamos a ellos sobre la religiosidad, ujú. sobre valores y sobre algunas cuestiones éticas, ¿no? Era difícil porque teníamos de diferentes edades, entonces nos empezamos a separar y éramos solamente voluntarios. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que había niños, por ejemplo, que eran demasiado violentos. ¿Sabes? Había uno que lo tenemos que agarrar literal de hacer contención física, porque, o sea, era un remolino, o sea, era un huracán. Y llevábamos a veces frutas o panecitos y cosas así que después de la clase, Compartir. lo compartíamos. Y entonces él era así de que era desafiante, ¿no? Yo lo quiero ahora, y así, con su familia era de la misma manera. Entonces, yo me acuerdo que la parte de la afectividad, o sea, de darle como cariño, atención, era lo que lo contenía más que abrazarlo, ¿no? Y decirle, no vas a agarrar las manzanas. Entonces, una de las cosas que yo les empezaba a retroalimentar era a los papás, si ustedes les enseñan violencia a sus hijos, ellos van a ser violentos, agresivos. Si ustedes tienen afectividad y tienen muestras de cariño y el toque y mi vida y les hablan así, o sea, ellos así se van a posicionar, así se van a manejar, ¿no? Claro, Entonces esa es la responsabilidad y el cuidado que debemos de tener con los hijos. Ay, pues Es muy- este es tema muy- está súper entretenido, súper divertido. Sí, Ya veo que te no, encanta. ¿sabes el qué? tema, Muy, ¿no? muy, pues te podemos invitar para otra vez porque sí, de verdad, es de mucho valor lo que nos estás diciendo. ¿Y qué les recomendarías a todas las personas que escuchan nuestro programa para que tengan como, tal vez están en una situación con adolescentes, con sus hijos, o sea, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Qué les puedes...? Que no tengan hijos primero. Ya no más. Ya no tengan hijos. No, por favor, si sigan teniendo hijos, porque no, ya ahorita ya no tienen hijos, ya tienen perritos. Es verdad. Ya tienen Cada O vez sea, bueno, menos. yo creo que, por ejemplo, en mi caso, tener el cuidado de planear tus hijos, ¿no? Como Que sea una primera elección, parte. más bien que sea una elección muy consciente. O sea, Como más que consciente, que si ¿no? tú eliges tener hijos, pero que realmente lo elijas por ti, no porque te esté Sí, o sea, presionando. tienes la elección y planearlo, o sea, ¿cuál sería el mejor momento para que llegue un ser a mi contexto familiar? A lo mejor, o no necesariamente que estés casada o que tengas una relación, pero que sí sea un ser primero esperado, ¿no? Y después, Fíjate que creo que ese tema es un poco complejo porque a veces tú planeas tanto y te quedas en la planeación y no ejecutas, Claro. ¿no? Entonces se como pasa. los negocios. Sí, como dices, bueno, voy a graduarme y ya empiezo a trabajar, después me caso y luego ya tenemos nuestra casa y nuestro carro y luego ya vienen los hijos, ¿no? Y el tiempo va pasando. Biológicamente también ya no le estás aportando lo mejor de ti. Y ahí tiene que ser más bien una elección, o sea, como que diga, sí realmente elijo esto y que venga y te vas con lo que sigue, o sea, pero realmente que lo elijas. A lo que yo voy es que no tomes una decisión por la presión social. O sea, por influencia, ¿no? No, Por yo, influencia. por supuesto que esa cuestión de la presión social, pues para nada, o sea, creo que no lo A ti, recomendamos. ajá, no no lo lo recomendamos yo creo que a nadie, o sea, no dejarnos llevar por esa presión social de que si te casas, oye, antes de que te cases, ¿no? Ya te vas a casar y ya te casas y ahora cuando vienen los niños y todo el tiempo están con esa presión social. No, yo a lo que me refiero es que realmente sea, bueno, yo hablo por mi experiencia, mis hijos fueron planeados y fueron muy esperados. Entonces yo creo que sí hay esa pequeña diferencia, como lo que estabas diciendo, y no sé, o sea, ahorita fue mi personal punto de vista de hacer esa invitación, de hacerlo, la elección, como dices, Bere, pero la elección con esa conciencia, ¿no?
de lo mejor para esa personita que viene. Creo que el que tú decidas algo es también, hablábamos del ser multifactorial, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo que viví fuera de México durante muchos años, tuve la oportunidad de visitar algunos países de Sudamérica también, pero en América Latina hay muchos comportamientos y muchos como valores, digamos, iguales, ¿sabes? Sí. Pero una de las características yo le veo a México son los hijos. Una familia, una pareja tienen 2 o 3 hijos, la mayoría. Y es cultural. Sí. En Brasil, por ejemplo, que fue donde yo viví, una gran parte de mi vida, digamos, ahorita ya estoy como mitad y mitad, porque antes era más de la mitad de mi vida. Ahorita ya tengo 4 años, casi 5 que me regresé a México, entonces ya se empataron. Ok, perfecto. Sí. Y allá tienen 1, máximo 2 hijos. Por ejemplo, mi hija, que fue hija única, ella tenía muchas compañeritas nada más de 1. Una, así, ¿sabes? Y máximo que tenía era 2. Y ahí cuando tuve platicadas con los papás, desde ya no, es que yo ya me ligué y tal, o sea, solamente 2. Y en México son 3, 4 hijos, y los ves así, ¿no? Entonces también viene mucho de la cultura, sí. de lo que te enseñan, de lo que crees, con lo que vas creciendo, hablábamos, sí. ¿no? De la educación de la primera infancia, pero también del conocimiento que tú tienes, de los estudios que tú tienes, claro. de las creencias. El contexto social, sí, o sea, todo, son muchas todo influye. cosas, no es nada más una. Pero claro. me preguntabas, ¿qué les recomendaría? Creo que el informarse, ¿sabes? O sea, hoy en día tenemos mucho acceso a las redes sociales, tenemos mucho contenido, muchísimo, en libros y así, cualquier cosa que tú quieras buscar, una palabra que no sepas el significado o el concepto está ahí, lo googleas y está ahí. O está chat, es eso, o sea, yo tengo duda de un tema o sobre algo, acudo a un especialista, es tener así como la humildad de decir, no lo sé todo, claro. No lo puedo todo. De hecho, creo que es más, cuando entre más sabes, te das cuenta que es más lo que no sabes. Y a veces es más complejo, porque sabes tanto, y es tanta información que es algo que les pasa a los chicos, y es mucha información, entonces ¿ya qué hago con esto? Sí, claro. O sea, cómo manejar todo eso. Entonces me informo, veo las fuentes, o sea, ¿de dónde viene? Claro, ¿no? Porque ahora también, es muy fácil informarte, pero también puede ser que estés mal informado, ¿no? Depende. Que no tengas el discernimiento de qué es lo que te va a funcionar a ti. O sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es la validación? La fuente, o sea, ¿quién me lo dice? La fuente. ¿No? ¿Quién me lo dice y cómo lo está diciendo? Porque ¿cuáles son sus bases? Porque tengo una mamá, por ejemplo, que me llegó y me dice, es que yo lo vi en internet y lo leí eso en internet. Y yo, ay, señora, o sea, no lo dice, por ejemplo, una señora que no tiene ninguna evidencia científica, ningún envasamiento, por ejemplo, de referencias bibliográficas. Claro. Que digas así, o sea, fue comprobado, hicimos estudios, investigamos, ¿no? Entonces, es eso, o sea, infórmense y tengan pues la humildad de decir, no lo sé todo, voy a pedir ayuda. Claro. Y acercarse siempre a personas profesionales como tú. ¿Y en dónde te pueden encontrar, Lorena? A ver, bueno, mira, aquí en Aguascalientes yo estoy con mi consultorio en una clínica en Bosques del Prado Norte, estoy en Sierra Fría, 237, ahí estamos atendiendo a los chicos. Ay, perfecto. ¿Tienes algún teléfono, alguna red social que quieras compartirnos? Sí, mis redes sociales estoy igual en Instagram y en Facebook como psicóloga Lorena Leos o Lore Leos. Muchas gracias, Lore, te agradecemos muchísimo. No, al contrario. Te disfrutamos mucho, la verdad. Tienes un carisma muy bonito, muy dulce. Y tu lenguaje también es muy, muy fácil de entender y estamos muy agradecidas de verte. No, al contrario, muchísimas gracias a las dos. Amé estar aquí con ustedes y gracias a Fer. Gracias, Fer. Gracias a Fer, que le da clic a la cámara. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias, Bere. Gracias, y los esperamos en nuestro próximo capítulo. Y recuerden, es un programa Desde Adentro. Bye. Desde Adentro. Mente, cuerpo y diversión. Ellas son Sonia y Bere Nice. Acompáñanos en el viaje interno
de autodescubrimiento al verdadero gozo de la vida.